preguntas. Hasta ahora. Vale, perfecto. Pues nada, bienvenidos a todos y todas. Veo por aquí gente conocida, que me alegra mucho que estéis aquí. Otra que no, pero bueno, vamos a ver qué tal la ponencia. Me presento muy rápido, ¿vale? Quiero darle más protagonismo a la charla que a mí. Yo soy Laureano. Para el que no me conozca, soy de una región de España al norte que se llama Asturias y tiendo a cantar hablando, ¿vale? Entonces, bueno, por si notáis un poco que mi castellano es un poco cantarín. También estoy un poco griposo, ¿vale? Para que se tengan cuenta. Y nada, pasando muy rápido a la charleta, esta que tenemos hoy, vamos a hablar un poco de métricas a un solo clic, un caso real. ¿Qué es esto que nos estás contando, Laureano? Que estás creando aquí un hype innecesario. Vamos a pasar directamente, os voy a hacer una pregunta directa, ¿vale? Que me vais diciendo por el chat. Eh, vale, aquí está. Os he puesto aquí 6 objetos: penicilina, rayos X, microondas, velcro, teflón y caucho vulcanizado. Y os lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? A ver si sabéis, si me contestáis por aquí por el chat. Si en 10 segundos no veo respuestas, me lanzo yo. Efectivamente, Jorge, le has dado en el clavo. He de decir que yo hace una semana tampoco lo sabía, ¿eh? Me lo encontré por internet de casualidad y dije, pues aprovecho porque me viene súper bien para la ponencia, efectivamente. Son inventos que surgieron por casualidad, ¿vale? Y un poco hilando con lo que me pasó a mí, con este caso, hace justo un mes, por casualidad, se me dijo que tenía que empezar a trabajar con 3 equipos porque había una baja, digamos, repentina. Y un poco por casualidad, también se me pidió en ese mismo instante que tenía que analizar a un equipo que estaba bastante fastidiado y por casualidad también fui dándome cuenta poco a poco con un análisis de métricas que vamos a ir viendo hoy, cómo de un estado inicial que pensábamos que solo afectaba a un equipo, había más cosas de trasfondo. Vale, entonces, muy rápido. Aquí somos muy modernos. Bueno, tan modernos que yo no tengo Twitter, se lo tuve que pedir a un amigo que me pusiera el tweet y yo luego ponerle por encima la foto, pero bueno. Voy a resumir mi ponencia en un tweet. Lo tenéis aquí, ¿vale? En esta ponencia descubriréis cómo sacar métricas fácilmente y cómo un caso de burnout reveló más problemas y mejoras en varios equipos usando datos cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Eso es todo. Para tenerlo muy claro, quiero tener claro el hilo conductor del caso, ¿vale? Primeramente, se pueden sacar métricas con un solo clic y explicaré la variedad y cómo, ¿vale? Y segundo, teniendo en cuenta todo lo anterior, todo se hará a partir de un caso real. Cómo desde una situación de burnout, de un plumazo, surgen y se ven muchas más cosas. Y pongo aquí real como la vida misma porque absolutamente ni una coma ni un decimal de este caso que vais a ver está inventado, exagerado por mí. Son datos reales, lógicamente, confidenciales, he cambiado todos los nombres, etcétera, pero bueno, para que lo veáis. Me gusta mucho lo práctico y creo que quiero compartir esta experiencia con vosotros. Dicho esto, ¿en qué dos premisas se basa este caso práctico? Se basa en dos. Lo que no se mide no se mejora y 7 de cada 10 trabajadores han sufrido burnout alguna vez. Yo que hace 2 años ya sí que me puse las pilas, pero que era un poco malo en inglés, os puse por ahí la traducción, ¿vale? De burnout, estar quemado, agotamiento, consumirse y apagarse. Os puse por ahí también el muñequito de Inside Out, una película que está muy de moda, por si no lo habéis visto todavía. Y justo me salió hace una semana una noticia de un periódico de España, El País, que ponía que el empleado español está triste, sufre estrés e ira en su puesto de trabajo. Vale, 7 de cada 10 creen que directamente España no es un buen lugar para buscar trabajo. Entonces, bueno, a partir de este estado vamos a ir viendo qué fue lo que fue pasando con este equipo. Importante a tener en cuenta para hacer este ejercicio, la ley de Goodhart. No sé si la conocéis todos, pero la voy a explicar muy súper rápido. La ley de Goodhart lo que nos dice es que cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida y que las soluciones pueden empeorar el problema si de base los incentivos ya están mal diseñados, ¿vale? Aquí también, medir no siempre es mejorar y cuidado con las soluciones contraproducentes. La ley de Goodhart también se llama efecto cobra. ¿Por qué? Porque la
India colonial británica. Cuando llegaron allí los británicos, vieron que el país estaba lleno de cobras y lo que dijeron fue, uy, estos animales son muy peligrosos y pueden ocasionar muertes. ¿Qué vamos a hacer? Toda la gente que mate una cobra le vamos a dar dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Picardía india, bueno, que yo creo que en España sería ya al día siguiente. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos criaban las cobras, luego las mataban y así recibían más dinero. Cuando el gobierno británico se enteró de esto, ¿qué hizo? Vamos a cortar el dinero a esta gente. Consecuencia, la gente que criaba las cobras las soltaron y se duplicó la población de ellas. ¿Vale? Por eso nunca debemos de fijarnos en una métrica como tal. Otro aplicado un poco allá, si solo nos fijamos en la velocidad de un equipo, este equipo queremos que pase 50, 80 puntos, venga, porque tienen que ir más rápido. ¿Vale? Muy fácil. Cojo el próximo sprint, lo que yo decía que tenía 13 puntos, pongo 21 y hago 80. ¿Estoy haciendo cosas más rápidas y estoy entregando más valor? No, pero la métrica te va a salir así. ¿Vale? Entonces, un poco para que se tengan cuenta. Yéndonos ya al contexto. Un dominio que me inventé el nombre, ¿vale? Un dominio que se llama Mobile. Tiene 3 equipos, alfa, beta y gamma. Son equipos, ahí os pongo por arriba, ¿vale? Son equipos que hacen productos de mobile Android. Hacen también capacitación y soporte a dominios con estos productos, hacen homologación de dispositivos y trabajan también en componentes de Android. Todo esto se da en una situación de que se trabaja en almacén, ¿vale? Imaginemos a esos operarios que están con la PDA, con las mercancías, y hay muchos más dominios, como pueden ser el empaquetado, las entradas, las expediciones. Todo este dominio mobile hace soporte al resto de dominios, ¿vale? Me encuentro con esta foto. 3 equipos, alfa, beta y gamma, 4 miembros, 8 y 8 miembros. Alfa está totalmente quemado, burnout. La gente se quiere salir del proyecto. De hecho, lo habían escalado bastante. Em, Aparte de esto, para que tengáis un poco en cuenta un poco el contexto, esta gente trabaja en Kanban, en ciclos de 2 semanas. ¿Vale? Y justo el equipo alfa tiene unos productos, digamos, que no suelen dar problemas, pero que si dan problemas se cae el almacén directamente, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poco el contexto de estos equipos. Importante, contexto del proyecto en Jira. Para hacer este análisis que os voy a hablar ahora, hay que tener una base, una organización en Jira. No podemos tener una anarquía, ¿vale? O sea, cada uno entiendo que en nuestros proyectos trabajamos con diferentes ítems y demás, pero debemos de tener un poco de orden. En nuestro caso, trabajamos con ítems de primer nivel, las épicas, ¿vale? Objetivos concretos de necesidades de usuario. Y luego ítems de segundo nivel, historias de usuario, que no hace falta que os lo explique a todos. Mejoras técnicas, ¿vale? Que son aquellos ítems técnicos que de no acometerse provocan una falla en el rendimiento en este caso, de los dispositivos, un rendimiento de las aplicaciones, de las funcionalidades, ¿vale? Por tanto, son muy importantes, tienen que ver todo con la deuda técnica. Y luego, bueno, nuestros famosos bugs, incidencias, ¿vale? Que eso nunca fallan. Dicho esto, herramientas utilizadas para el caso. Mi querida extensión Chrome Scope 360. No sé si todos lo conocéis, algunos creo que me consta que sí. Es un plugin que se instala en Google Chrome. Es súper sencillo de usar. Antes era lo que se llamaba el Flow Companion y ahora lo han evolucionado al Scope 360. Tienen muchísimas cosas. De hecho, algunas gráficas que vamos a ver hoy son del propio plugin, pero que sepáis que tienen gráficas impresionantes que yo también utilizo como Monte Carlo, CFD, que teniendo un poco organizado el Jira, te da unas métricas impresionantes, ¿vale? Después, Jira Structure, el Structure de Jira. Yo soy nivel A1 de Structure, ¿vale? Por tanto, esto que os voy a explicar del Structure de Jira no es para nada difícil, es una tontería, ¿vale? Se puede hacer perfectamente. Y luego, como no, mi relación amor-odio al Excel, nunca me lo quito, intento quitármelo de en medio, pero siempre vuelve. Lo mismo, nivel A1, o sea, haces una buena búsqueda, una buena query en Jira, te descargas lo que quieras, te lo metes al Jira y te haces un gráfico en un segundo, ¿vale? O sea, es súper fácil. Aquí también os pongo una página web que hizo un compi mío que se llama Yus, que la hizo de manera altruista, ¿vale? Que bueno, en caso de que metáis haciendo una buena búsqueda con Jira, ellos te dan cómo lo tienes que hacer. Lo metes aquí y
te da también unas gráficas, chapó, ¿vale? Yo ya lo he probado. Dicho esto, vamos a ir a métricas ya, ¿vale? ¿Qué pasaba en este dominio? Vamos a ir explorando un poco las métricas poco a poco. Vamos a empezar por las métricas de las épicas, a nivel global de todo el dominio. Esta gente, para que lo sepáis, trabajan con épicas de prioridad P0, P1, P2, P3, de más importantes o más urgentes a menos importantes. P0, tienes que dejar lo que estás haciendo porque el almacén está quemando, literal, para que lo tengáis en cuenta. No sé si se ve muy bien la gráfica, pero que sepáis que es a un año vista, ¿vale? Y básicamente lo que nos dice esta gráfica es, por un lado, está hecha con el plugin, ¿vale? Por un lado, te dice el inflow, es decir, la demanda que tú has tenido, y por otro lado, el throughput, ¿vale? ¿Qué entrega has sacado? Estas épicas de nivel P0 entran muy pocas a lo largo del año, ¿vale? De hecho, tenemos que el total entraron 4 y este equipo sacó 4 épicas, ¿vale? Perfecto, ¿nos dice algo? De momento no, vamos a ir explorando. Venga, pasamos a la siguiente. Acordaos que esto estamos analizando a nivel global de todo el dominio, ¿eh? O sea, todos los equipos juntos, todo el dominio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo entra la demanda? ¿Qué pasa? Vale. Métricas de P1, un poco urgentes también, pero menos que las de P0. Aquí ya entran 114 y estas son bastante importantes. ¿Os acordáis que os dije que el equipo trabajaba en ciclos de 2 semanas? Vale. No soy muy fan de las medias, pero nos puede ayudar un poco a ver qué es lo que está pasando en este equipo. Vale, si os fijáis arriba, average inflow, que está en cuadrado, en rojo, ¿vale? Quiere decir que en cada ciclo de 15 días nos entran 4 épicas de P1, ¿vale? En todo el dominio. Y abajo las entregas, como podéis ver, entregamos menos, 102 en ese año, en todo ese año, y de media sacamos unas 3 épicas por ciclo. Vale, ok, vamos a ir viendo. ¿Está bien, está mal? Todavía no podemos sacar ninguna conclusión. Seguimos. P2, un poco menos importantes. Nos entran 89 en todo el año. Eh, ¿Cuántas nos entran por cada ciclo de media? 3. ¿Cuántas sacamos de media por cada ciclo? Otras 3 a nivel de todo el dominio. Ok, perfecto. Seguimos. Estas serían las menos importantes, pero bueno, también nos entran, ¿vale? Sobre todo lo que señalo con las flechas serían los picos que tenemos en el último análisis, ¿vale? En el último periodo analizado. Nos entran 30 en todo el año y tenemos una media de una épica y sacamos una épica, ¿vale? Hasta aquí, todo correcto. Vamos a cambiar de gráfica, a ver qué nos va diciendo por aquí. Hay una gráfica que me encanta, que se llama crecimiento del backlog, ¿vale? Bueno, antes de nada que sepáis que todo este ejercicio fue mucho más completo porque se fue haciendo también a nivel de equipo. Equipo alfa, todo lo que le va entrando y tal. Equipo beta, todo lo que le va entrando. Y equipo gamma, todo lo que le va entrando. Pero, para que sepáis, en resumen, aquí nos entran en cada ciclo de 2 semanas a todo el dominio 4 épicas de prioridad 1, 3 épicas de prioridad 2, una épica de prioridad 3. En total, 8 épicas cada 15 días, ¿vale? O sea que es un dominio con bastante entrada y salida de cosas. ¿Qué nos dice este gráfico de crecimiento del baldo que tanto a mí me gusta? Vamos a fijarnos en 3 colores sobre todo, ¿vale? Vamos a fijarnos en el color azul, vamos a fijarnos en el color naranja y vamos a fijarnos en el color verde. El morado y el rojo nos da igual en este caso, ¿vale? ¿Qué nos dice el color azul? Nos está hablando de las entradas por cada ciclo, ¿vale? El color naranja, lo que sacamos en cada ciclo. Y entonces, ¿qué nos dice el color verde? Es la diferencia entre la entrada y la salida, ¿vale? Si os fijáis, siempre que se mantenga a nivel cero, la línea, si se mantuviese la línea verde a nivel cero, es que, oye, lo que nos entra lo sacamos y queda a nivel cero el backlog. No hay crecimiento como tal. Como vemos aquí, un pico el 11 de marzo, esto de aquí. ¿Qué nos quiere decir? Que nos está entrando muchísimas peticiones que no somos capaces de sacar, ¿vale? Tenemos un pico de demanda, básicamente. Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco la evolución de los 2 últimos meses, ¿vale? Nos fijamos sobre todo de marzo a finales de mayo, que fue el objeto de estudio, ¿vale? Más o menos un poco lo que fue pasando a nivel de todo el dominio. Ahora vamos a ir equipo por equipo y vamos a ir desgranando a ver si están tan mal, si están mejor o peor. Alfa, ¿os acordáis del equipo, no? Este era el equipo del Burnout, los que estaban súper quemados. 4 miembros, recordemos. Estamos viendo el crecimiento del backlog. ¿Qué vemos aquí? Pues que en cada ciclo
de 2 semanas, a esta gente se les demanda una épica de prioridad 1, por tanto muy importante, y una épica de prioridad 2. En total, 2 épicas, ¿vale? Eh, ¿Qué nos dice la línea verde? Estamos muy por encima del cero. Nos está entrando una demanda tremenda. Por tanto, el equipo, meses de abril y marzo, bastante desbordados, ¿vale? Aunque luego fueron sacando, pero luego, si os fijáis aquí, esto vuelve a crecer, ¿vale? De hecho, aquí veis lo verde, se dispara, baja un poco, vuelve a bajar aquí, pero sube, ¿vale? Beta, 8 miembros. En principio, a este equipo no le pasaba nada. Vemos que el backlog, básicamente a nivel de épicas, está bastante estable, son 8 miembros, no tienen productos como tal con ellos, entonces, bueno, en cada ciclo se les suele demandar solo una épica de prioridad 1, entonces, bueno, un backlog medianamente estable. Sí que coincide en todos los equipos un pico aquí de demanda, pero luego incluso queda en negativo, ¿vale? Vamos a ir poco a poco metiéndonos más al hilo. Gamma, 8 miembros. Baldo de épicas estable más o menos en los 2 últimos meses. O sea, un picazo que tuvieron ahí en marzo, pero luego bajaron bastante y de hecho todo mayo y hasta junio, bueno, todo mayo y finales de abril estuvieron incluso en negativo, ¿vale? ¿Qué se les demanda a esta gente? En cada ciclo, 2 épicas de prioridad 1 y una épica de prioridad 2. En total, 3, ¿vale? Más o menos se nos va a ir dando una idea de cómo va entrando la demanda, si entra mucho, si entra poco, etcétera. Vale, hasta aquí todos de acuerdo. Vamos a entrar, vamos a bajar un nivel. Vamos a ir ahora a historias de usuario, mejoras técnicas e incidencias. ¿Qué pasa con el crecimiento de este backlog? Vamos a ver si tiene sentido o no. Vamos a meter en una costelera al principio todas las historias de usuario, todas las mejoras técnicas y los bugs. Vamos a exprimirlas así y vamos a analizarlas, las 3 a la vez. Vale. Vamos a empezar por alfa, 4 miembros. ¿Qué vemos más o menos? Que en los últimos 2 meses el backlog ha tenido tendencia de crecimiento, ¿vale? Vemos esta raya verde que está por encima de la que estoy pasando yo por el cursor, que sería la línea de cero, ¿vale? Ha tenido un backlog creciente. Ok, ¿vale? Vamos a ver qué pasaba con el equipo de... aquí. De alfa solo en historias de usuario. Acordaos que en el anterior teníamos en cuenta historias de usuario, mejoras técnicas y bugs. Vamos a ver todo, solo historias de usuario. ¿Qué está pasando? Historias de usuario. Crecimiento del backlog también, ¿vale? Nos va dando una idea de lo que va pasando. ¿Qué pasa con las mejoras técnicas? Pues aquí vemos un pico de demanda enorme, ¿vale? En el equipo de alfa, justo en los 2 meses. La línea verde disparadísima. Ok, bueno, vamos a seguir. ¿Y qué pasa con los bugs? Pues bueno, es un equipo con bastantes bugs que van entrando, pero a diferencia de las funcionalidades, lógicamente a los bugs sueles darles muchísima más prioridad, porque si no, pues lo dicho, se te cae un almacén abajo y este dominio es bastante importante en eso. Entonces, bueno, te van entrando, lo sacas, te van entrando, lo sacas, te van entrando y lo sacas. Pero no quiere decir que no les esté entrando sin parar bugs y que eso, combinándolo con las funcionalidades que tienen que hacer y los desarrollos, el equipo esté a tope. Vale. ¿Qué pasa con Beta? Este es otro equipo. Acordaos, primer gráfico, la costelera. Vamos a meter historias de usuario, mejoras técnicas y bugs. ¿Qué pasa con este equipo? Pues bueno, en el último periodo estuvieron bastante bien desde marzo. Sí que ahora al empezar junio, por un tema de migraciones, les fueron entrando algo de demanda, pero estos 2 meses estuvieron bastante estables, ¿vale? Y normalmente a lo largo de todo el año. Recordad que aquí vamos a mezclar datos también cualitativos que son casi o más importantes que los cuantitativos y que los vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero bueno, nos va dando una idea de más o menos cómo estuvo el backlog a nivel tanto épicas como segundo nivel en este caso. Acordaos, historias de usuario, mejoras técnicas y bugs. Nos vamos a ir ahora solo a historias de usuario, a ver qué pasa. Historias de usuario, backlog directamente en negativo. Casi no tuvieron demanda y lo fueron sacando súper bien y de hecho les fue disminuyendo el backlog. O sea que un ritmo a priori bastante estable, digamos. Ok, pues vamos a mirar qué pasó con las mejoras técnicas. Lo podéis ver ahí. Pasaron de casi no tener demanda a un pico altísimo en este último mes, ¿vale? Vamos a saber por qué después. Ok, vale. Historias de usuario bastante relajados, mejoras técnicas sí que es verdad que les entró un pico.
¿Y qué va a pasar qué pasará en este equipo con las incidencias, con los bugs? Vamos a mirar a ver qué pasa. No tienen bugs. O sea, a diferencia de Alpha, que son 4 miembros, tienen productos. Esta gente básicamente hace componentes de Android y demás, no tienen productos como tal y además no tienen bugs. O sea que perfecto. De hecho, todo esto que estáis viendo aquí atrás, que os salen bugs, ¿vale? Que sí que había bugs, era porque tenían un poco desordenado el Jira, ¿vale? Hace tiempo. Entonces estaba todo mezclado los datos y por eso sale ahí. Pero en el momento en que se recolocó todo el equipo y se ordenó, este equipo no hace bugs, ¿vale? ¿Qué pasa con Gamma, el otro equipo? Lo mismo, costelera, historias de usuario, mejoras técnicas y bugs. ¿Qué está pasando por aquí? A ver, vamos a analizarlo. Pues bueno, vemos que tuvieron un pico aquí pequeño en abril de peticiones, que les creció un poco el backlog, pero luego pues les bajó bastante en picado, fue negativo y bueno, ahora les pidieron un poco, pero tampoco muy urgente, digamos, muy que nos dé una mala señal, ¿vale? A nivel de historias de usuario, vemos cómo coincide justo con ese pico que veíamos antes, que es el de la fusión de historias de usuario, mejoras técnicas y bugs, pero después el backlog, la verdad que lo tienen bastante estable y lo tienen en negativo, ¿vale? Todos estos gráficos que, repito, que creéis que son una pasada y que parece que hay que hacer no sé, algo de Harvard o tal, los tenéis a un clic. Es plugin, plus, y te da toda la información, siempre que tengamos todo bien organizado, con filtros rápidos, etcétera, ¿vale? Luego hablaremos más de ello. Perfecto, esto por el lado de historias de usuario. Por el lado de mejoras técnicas, la montaña Everest tenemos. Crecimiento del backlog, vamos, infinito en estos últimos meses. ¿Por qué? Ahora lo veremos, ¿vale? Y por último, bugs. No tienen bugs. Les pasa lo mismo que al anterior equipo. Repito, estos 8 miembros también no tienen productos como tal y no tienen bugs. De hecho, este que veis, que es uno y sale uno, es básicamente porque la gente se había equivocado, se lo habían enviado a ellos y ellos tuvieron que reenviarlo al equipo correcto, que era Alfa en este caso. Vale. Vamos a ir a. Bueno, perfecto. Tenemos este análisis. Tenemos el análisis de demanda, entrega, tenemos el de crecimiento del backlog a nivel épicas global de todo el dominio y tenemos el análisis de historias de usuario, mejoras técnicas y bugs, todo junto y luego cada uno por separado, ¿vale? Nos da una idea un poco de qué es lo que está pasando, pero vamos a mezclar más gráficos. Y aquí os voy a preguntar, ¿eh? Así que estad atentos. Vamos a entrar con el SLE y el WIP de los equipos. Alfa, siempre os voy a recordar, equipo de 4 miembros, Burnout. ¿Qué estará pasando por aquí? ¿Qué pasa? Pues nada, búsqueda muy fácil en una JQL de toda la vida, en Jira. Nos bajamos los datos desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo, que es justo el periodo que estamos estudiando, y vamos a ver qué ha pasado con estos ítems, ¿vale? Todos los que se han hecho. Nada, nos creamos un grafiquillo que para el que no conozca el nombre es un scatter plot, ¿vale? Es donde aquí medimos el System Level Expectation de los equipos, es el SLE, y calculamos el percentil 85. Facilísimo. En Excel, percentil 85. Le metes las estas y ya te sale automático, ¿vale? ¿Qué nos da? Que historias de usuario, mejoras técnicas e incidencias todo junto, el 85% de las veces este equipo las hace en un máximo de 7 días o menos, lógicamente, porque siempre te dice días, tiene que ser o menos. Cuando vemos historias de usuario y mejoras técnicas solo sin tener en cuenta las incidencias, ¿qué percentil 85 tenemos de esto? Se hacen en un máximo de 20 días o menos. ¿Y qué pasa si solo tenemos en cuenta las incidencias? El 85% de las veces se hace en un máximo de 4 días o menos. Un poco lo que os comentaba, ¿no? Siempre le vas a dar mucha más prioridad a las incidencias que a las funcionalidades. En el momento en que te entran, sobre todo este equipo que tiene buena base de que funcione el almacén, es en parte es gracias a ellos, pues lógicamente vas a darle mucha más prioridad a las incidencias que a las funcionalidades. Independientemente de eso, aquí os pongo cómo quedaría el percentil 85, ¿vale? Lo pongo de las historias de usuario, mejoras técnicas y bugs, porque son con los 3 ítems que ellos trabajan.
¿Notáis algo raro en este gráfico? A ver si sabéis, si me podéis contestar por aquí por el chat. Algo que nos, o sea, que os sorprenda, no que nos cuadre, sino que os sorprenda. Venga, os doy 10 segundos, que no os veo las caras. A ver si sabéis. Venga, voy a contestar yo. En este gráfico, ¿qué vemos? 7 días es el 85 el percentil 85. Hasta este periodo, más o menos estaban trabajando bien, de hecho, por debajo básicamente del percentil 85. Bueno, esta un poco que se sale por encima, ¿no? Y esta, que se sale bastante, pero bueno, no pasa nada, siguen manteniendo el ritmo bien y demás. Pero si os fijáis aquí, me gustaría de hecho tener un rotulador para poder dibujarlo. Hace como una pequeña montaña, es decir, coincide justo con el periodo en el que esta gente está hasta atrás de trabajo y se empiezan a formar, acumular tareas, ítems que van quedando muy por encima de ese percentil 85, ¿vale? Si os fijáis, justo desde el 30 de abril hay unas cuantas que ya se nos escapan de aquí. Por tanto, te puede dar un poco una idea de qué es lo que está pasando, ¿vale? Ok, vamos a mirar el WIP del equipo, el Work in Progress, ¿vale? ¿Cuánto trabajo están haciendo en este momento? Em, para que este análisis está hecho a 3 meses vista, ¿vale? Que lo veis ahí. Importante, este WIP solo cuenta mejoras de técnicas e historias de usuario. Acordaos que este equipo trabaja también con bugs y también tiene otros tipos de ítems que suelen utilizar un poco menos, que se llaman los spies, que les sirve para analizar cosas, business as usual, si tienen que ayudar con unas tablas, maestros, etcétera. Pero bueno, normalmente trabajan con esto. Entonces, el WIP para un equipo de 4 personas que tiene productos, que tiene que hacer también componentes, que tienen bastantes incidencias, aquí lo vemos, es de 9, ¿vale? Es de 11, perdonad, es de 11. ¿Qué es lo que pasa? El WIP, para que sea básicamente, para que esté bien, digamos, debería ser estable a lo largo del tiempo y lineal, ¿vale? E intentar evitar dientes de sierra. Mm, dientes de sierra totales, ¿vale? Aquí. Aún así, dentro de lo que cabe, es medianamente estable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que para un equipo de 4 personas, un WIP de 11 ya nos puede dar la idea un poco de que tocan casi a 3 historias de usuario y mejoras técnicas por persona, sin contar ítems. Por tanto, imaginaros un poco a lo que están, ¿vale? Esta gente. Están un poco agobiados. Ok, vamos a seguir analizando otros equipos. Beta. Me encuentro con este gráfico el primer día. Y veo, vale, el otro equipo lo hacía en 7 días y este equipo lo hace en 30 o menos. Además, no tiene bugs. Recordemos que no tiene incidencias. Bueno, pues no sé. Alguna explicación tendrá que haber, pero estos datos me están diciendo esto. Vale. Lo mismo, ¿no? Del 1 de marzo al 30 de mayo. Y aquí tenemos el percentil 85. La mayoría de veces, el 85% de las veces, las hacen en un máximo de 30 días o menos. ¿Vale? Vamos a esperar, vamos a esperar. Vale, vamos. Perfecto. Vamos a pasar el WIP, a ver si nos puede dar un poco más de info. Acordaros, WIP solo de mejoras técnicas e historias de usuario, ¿vale? Beta, 8 miembros. El WIP ha sido bastante estable a lo largo del último mes, ¿vale? Se ve bastante lineal. Y es un WIP de 9 actualmente. El último mes fue de 11, ¿vale? Pero tocan a menos de 2 historias de usuario y mejoras técnicas por persona. Por tanto, te puede dar un poco la idea de que hay cierta estabilidad en el equipo, ¿vale? Igual te estás adelantando mucho, pero te ayuda bastante, te ayuda. Y vamos por el último equipo, Gamma. Aquí yo ya aluciné directamente. Si el otro tardaba 30 días, este tarda 38 días dentro del mismo dominio. Y dije, bueno, pues no sé. No sé si será normal. Habrá que ver un poco qué es lo que está pasando aquí. Entonces, nada. Recordad que también este equipo no trabaja con bugs, no tiene bugs. O sea, historias de usuario y mejoras técnicas 38 días o menos. Y vamos a analizar el WIP, a ver si nos da un poco más de información. Me encuentro con que el WIP, bueno,
ha sido bastante estable, incluso a menos, pero el whip es de 28. El whip es de 28. O sea, pasamos de un whip de 11, de 9 y de repente ahora 28. Entonces yo aquí ya, imaginaros, ¿no? Si solo estamos mirando números, ¿qué conclusiones sacas? Y te están diciendo que estos equipos son estables y que el otro, que parece medianamente estable con el whip, no. Vale. Entonces aquí ya os adelanto un poco, haciendo un poco de datos cualitativos también con el equipo. Este equipo trabaja muy de la mano con el departamento de UX, ¿vale? Entonces, muchos de los componentes que tienen que hacer, bastante gordos, tienen que pasar el famoso QX, ¿vale? Y aquí eh, se forma, o creemos que se forma, un cuello de botella. Entonces, todo este equipo vio estos gráficos y dijeron, no, no, estos datos pueden ser verdad, pero aquí también entra UX. No es que nosotros tardemos 38 días como tal. Digo, vale, pues se nos va a ocurrir otra cosa. Como vosotros trabajáis con un Jira organizado, en el momento en que empieza el cycle time in progress, hay otro estado que se llama ready to verify, ¿vale? Que no es todavía el estado acabado, y luego ya cuando lo acabas, digamos que lo pones en accepted. Pero el estado de ready to verify sirve para poner todos esos ítems en los que haces espera a UX que te pase QX, ¿vale? ¿Dónde estaba el cuello de botella? En ready to verify. ¿Qué hice? Bueno, lo vais a ver pixelado, lógicamente, porque son datos reales. ¿Qué hice? Me bajé los datos que había en una tabla, me hice el structure súper sencillo, súper fácil, y puse, en curso se pone en tal día, en Ready to Verify se pone en tal día. Y esta gente, además, son equipos súper buenos, súper maduros, que todos los ítems los van actualizando, etcétera. O sea, súper bien en ese sentido. Y dije, vale, lo tengo muy fácil. Todos los que pasen Ready to Verify son los que pasan QX. Pum, los sombreo de amarillo. A ver qué es lo que está pasando por aquí. Pongo la fecha de Ready to Verify, pongo la fecha de curso. Vale, muy fácil. Vamos a ver los días que pasan entre Ready to Verify y en curso. Y aquí los tenemos. Y después, cuando acaba todo, el cycle time, que ya se da por hecho, o sea, que se hace de hecho, ¿no? Voy a calcular los días que pasan entre que se hace y la espera de Ready to Verify. Uy, vaya, mira por dónde que nos salen aquí datos bastante disparados. ¿Qué hice con esto? Cogí todos los ítems recordad, desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, los puse aquí en la costelera y dije, vale, porcentaje de historias de usuario y mejoras técnicas que dependen de UX, 28,94%, casi un 29% de los ítems esos que veis ahí, desde el 1 de marzo hasta el 30 de mayo, pasan por QX. Vale, vamos a ver qué nos da. ¿Y qué pasa con el percentil 85 de QX de lo que se tarda solo entre Ready to Verify y el DON, el estado hecho, el accepted, ¿vale? Que llamamos nosotros. 31 días. ¿Vale? ¿Y qué pasa con estos ítems que no están sombreados de amarillo, que no pasan QX? Tardan 18 días. Por tanto, el equipo no tarda esos 38 días que veíamos en el WIP. Por eso tampoco debemos de fijarnos en una métrica, porque en el SLE, perdonad, porque nos estaría cegando por un lado. Entonces ya tenemos, oye, lo que empezó siendo un problema de un equipo, van saliendo más problemillas por aquí de otros equipos, vamos viendo que otros están más estables, menos. Aquí está claro que con este equipo tenemos un problema en cuanto a UX, ¿vale? Pues vamos a ver qué podemos hacer. Entonces aquí entra nuestro gran análisis subjetivo o análisis cualitativo tan o más importante que el objetivo, ¿vale? Que el cuantitativo. ¿Qué se hizo? Se cogió a los líderes por un lado del dominio, un líder del dominio, ¿vale? Y un PO, un Product Owner del dominio. Y se cogió por otro lado a los equipos, se fue haciendo diferentes retrospectivas, ¿vale? Ahí os pongo una de ellas, pero hicimos varias. Con los líderes, ¿de qué se habló? De la situación actual de los equipos, de la visualización de métricas, de las expectativas de los stakeholders, vamos a hablar de esto, y de la gestión de dependencias. Y en las retrospectivas de los equipos, ¿qué se vio? Situación actual de los equipos, visualización de estas métricas, problemática del equipo de alfa, el burnout famoso, QX, aquí también lo teníamos que hablar,
y formaciones, porque nos dimos cuenta de que se iban a hacer migraciones a Kotlin, ¿vale? El lenguaje Android. Y como que sabían ese lenguaje, no sé, 4 personas de 25, ¿vale? Entonces, bueno, de 20. Te da un poco la idea de que se estaba haciendo un poco mal. ¿Qué sacamos por aquí? Lo dicho, gracias a este ejercicio que hicimos, se tocaron otras aristas. Entonces, ¿qué sacamos? Que teníamos que aprovechar este ejercicio que habíamos hecho para fusionarlo con la formación en Kotlin del equipo de Alpha. Entonces aquí tuve la excusa perfecta para decir, no, no, aquí si al equipo se les da al menos 3 horas semanales de formación de Kotlin, aquí nos juntamos todos, todas las capas, líderes, el líder, PO, todo el equipo. Lo vamos a oficializar y a esta gente le tenemos que bajar la carga de trabajo del equipo y reducir el WIP drásticamente, porque lo tienen disparado. ¿Qué se hizo a la vez? Todas estas retrospectivas, que como vimos se comentaron todas las métricas y toda la problemática de Alfa, se compartieron con el resto de equipos que estaban mejor a priori, ¿vale? ¿Qué se decidió? Que para hacer estas migraciones, que se van a hacer ahora en julio buenas, se crearía una squad mixta de migración, ¿vale? Entre todos los equipos, para que se compartiese un poco conocimiento, etcétera. ¿Qué se consiguió también? El traspaso de compañeros, uno de un equipo del equipo de beta y otro del equipo de gamma al equipo de alfa. Ojo, que aquí me podéis decir, ya Laure, pero para problemas complejos, soluciones simples, ¿no? O sea, como esta gente está quemada, pues nada, la solución es traerte a gente. No. Primero, reducimos el WIP, bajamos la carga de trabajo y con los líderes, líder y PO, aquí también tenéis deberes, ¿vale? De lo que se va a hacer. Y después, bueno, que estoy en modo Florentino Pérez, vamos a traernos a un compañero de fuera del dominio también con Alfa. ¿Qué es lo que le pasaba a este equipo? Además, que los meses anteriores a entrar yo, entraban gente bastante junior que tenían que formar y después, además, esta gente se les fue. Por tanto, imaginaos, todo lo que tardaste en formarles, todo lo que tal, a los 2 meses se te fueron y empezaste de cero. Entonces, este chico lleva varios años, había trabajado con ellos hace años, es un chico senior, controla mucho y pues lo estamos fichando ahora mismo. ¿Qué pasó con el famoso QX de Gamma? Dijimos, bueno, tenemos que sentarnos con UX, visto este problema, les enseñamos lo que pasaba y dijimos, bueno, vamos a poner una solución porque tenemos parte del problema es nuestro y parte del problema es vuestro. Entonces, bueno, vamos a sentarnos aquí todos juntos y vamos a ver qué pasa. Hay una descoordinación total, ¿vale? También por una remodelación que se hizo por ahí, por el área de UX. Hicimos un value stream mapping. Dijimos, vale, vamos a ver el objetivo de lo que queremos, alcance. ¿Qué personas clave tienen que intervenir aquí? Hicimos un mapeo, tiempos de ciclo y vimos los desperdicios que había. Nos salió esto, que lógicamente está pixelado, pero que nos sirvió para hacer como un procedimiento a partir de ahora con QX, ¿vale? Y después hicimos también el equipo de beta, realmente era un equipo que estaba bastante bien a priori, ¿vale? No tenía ningún problema que teníamos con los dos anteriores, pero decidieron, ayudaron, digamos, ¿no? En todos los problemas que había con Alfa, etcétera. Sí que es verdad que esta gente te lo pone muy fácil porque es gente que se va muy bien entre ellos y que tienden a colaborar. Y también lo que se les ocurrió es, oye, nosotros tenemos un problema de que hay gente que hace cosas muy diferentes dentro de incluso de los equipos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un taller los viernes de mobile a nivel interno con el objetivo de dar visibilidad de las cosas que se están haciendo. Esto lo comentamos con el equipo de beta, se llevó a cabo todos los viernes, también nos sirvió para controlar un poco el WIP, etcétera. Y después lo que hablamos fue, oye, esta idea es fantástica, vamos a hablarlo con el resto de los dos equipos para ver si también ellos lo quieren hacer y así también, pues más excusa para reducir el WIP. Entonces, el taller se ha llevado también a los equipos de Alfa, de Gamma, lo están haciendo todos los viernes, los 3 equipos, lo cual me alegra un montón. También casi se le caen las lágrimas al líder cuando se enteró de esto. Y
A mayores, vamos a hacer ahora, cuando ya esté más o menos todo un poco, digamos, calmado, etcétera, midiendo estos talleres, queremos hacer un taller, vamos a hacer un taller global de todo el dominio. Vale, entonces aquí pues van a participar todos los equipos. Una vez al mes vamos a empezar, pero si sale súper bien bisemanal, vamos viendo, vamos sobre la marcha viendo qué hacemos. Y lo van a hacer eso, a nivel global, todo el dominio, ¿vale? Entonces, todos los equipos van a tener que fomentar la colaboración, etcétera. ¿Qué impacto? Claro, vale, Laura, me estás contando esto, pero ¿qué impacto está teniendo? ¿Cómo lo estás midiendo? ¿Qué estás haciendo? Aparte de contarme todo esto. Estamos haciendo acciones medibles, ¿vale? A partir de todo este análisis. Quisimos ponerle una evaluación, digamos, objetiva y subjetiva. Y ahí estáis viendo, porque os lo estoy diciendo, ¿no? Que son o sea, son datos totalmente reales. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué está en progreso y estamos analizando? ¿Y qué tenemos pendiente? Entonces hemos hecho formación en Kotlin, 3 horas semanales. Como análisis objetivo pusimos reducción del WIP y mejora de la entrega, lo vamos a medir así. Y medición subjetiva, percepción de mejora en habilidades y confianza del equipo. Ok, ya lo hemos hecho y lo damos por hecho que está muy bien. Crear squad mixta para migraciones en julio. Completar las migraciones en tiempo y forma, lógicamente. Y colaboración y percepción de integración entre equipos. Pendiente en julio. Traspaso de personas de beta y gamma a alfa. Reducción del backlog y WIP en alfa, que les ayude, y feedback positivo de alfa sobre la ayuda recibida. Estamos en ello, pero pensad que este ejercicio se hizo hace menos de un mes y estamos haciendo esto desde hace 20 días, 15. No podemos decir, vale, está perfecto porque ya estén trabajando y más o menos bien. Tenemos que esperar y ser un poco cautos. Revisar QX con el equipo de UX. Lo hemos hecho, tal como os comentaba ahora. Implementar un nuevo procedimiento de QX. Nada, simplemente lo vamos a medir de manera objetiva, que es disminución del tiempo en QX percentil 85. En progreso estamos, hay que seguir mirando a ver qué pasa. Talleres de formación los viernes en beta. Total éxito. Y de hecho, bueno, aquí me faltó poner también en alfa y en gamma, ¿vale? Taller mensual global del dominio. Pendiente en julio, ¿vale? Eso, queremos mejorar la colaboración y compartir conocimientos y que también haya una percepción de mayor cohesión y aprendizaje entre equipos. Y luego una cosa muy importante, que era lo que hablábamos antes, que era, oye, el líder y el PO también se lleva deberes. Entonces, stakeholders, como os comentaba, todos los dominios nos piden cosas, el almacén, el director del almacén también, y esto es un cachondeo, básicamente. Eh, ¿Qué están trabajando PO y líder de dominio cada vez que nos llega algo? Hoja de ruta, este es el WIP que tenemos, este es el SL del equipo y lo estamos intentando reducir. Por tanto, con estos datos que tenemos encima de la mesa, estamos con esto, te lo podemos entregar en todo caso, ya sabéis que siempre quieren fechas, pero te lo podemos entregar con esta métrica de flow y ya veremos. Vale, está también en progreso. Lo estamos trabajando y nos va mucho, mucho mejor. Y después, mejorar la gestión de dependencias. Vale, estamos fallando bastante, tanto visualmente como en las dailies. La comunicación era un poco pachipachá. Entonces, pusimos visualización clara y reducción de bloqueos y percepción de mejor flujo de trabajo. Aquí estuvimos trabajando cómo comunicarlo en las dailies, estuvimos todas las pizarras, vamos a darle una vuelta, vamos a añadir carriles, vamos a ponerlo bien, colorinchis que me encantan, mucho más visual, etcétera, ¿vale? Entonces también todo esto en progreso, lo que os pongo en los ojos, estamos en ello. Esto se acaba, parte 1. Y en la parte 1 quería ir un poco a lo que os comenté antes de la ley de Goodhart, con una historia que no sé si sabéis, pero es la de Ford Pinto. Ford hace bastantes años hizo este modelo llamado Pinto y básicamente ellos solo se fijaron en hay que reducir los tiempos de entrega y costes a tope. ¿Qué es lo que pasó? Que en un principio era un modelo bastante bueno, o sea, estéticamente muy chulo y que tuvo gran recepción en el mercado. ¿Qué fue lo que pasó? Que empezó a haber accidentes mortales a tope. ¿Por qué? Pues porque por ahorrar costes y por la reducción de los tiempos de entrega, tenía el coche, el motor muy adelante,
todo esto que veis, todo el fuselaje que veis, era básicamente como una lata de cerveza. El momento en que te daban un golpe quedaba hecho un folio. Y después también tenían el depósito de gasolina atrás, muy cerca de todo el fusilaje con los tornillos, etcétera. Entonces, si te daban un pequeño choque a 30 por hora, el coche explotaba directamente. Vale. Aparte, todo lo que estaba montado aquí, si tenías un accidente y tenías la suerte de que no explotaba el coche, te quedabas atrapado. O sea que imaginaros qué pasó. Lo peor de todo es que esto ya lo sabían e hicieron pruebas, salieron fatal, pero les salía mucho más rentable seguir metiéndolo en el mercado que rediseñarlo y hacerlo de cero. Un poco lo que también pasó, un poco lo que critican a Boeing con el 737 MAX 8. Vale, entonces nada, un poco reflexión con esto. Cuando las métricas de costes y tiempos de producción se convirtieron en el objetivo principal en la fabricación del Ford Pinto, se sacrificó la seguridad, desde luego, ejemplificando perfectamente la idea de Woodhart que os había explicado antes. Cuando una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser una buena métrica. Y esto se acaba parte 2. Bueno, me puse un poco filósofo, ¿vale? Un poco poeta. Que las hojas del árbol no te impidan ver el bosque. Por favor, juguemos, aquí va por dos partes que había comentado en el hilo conductor. Primero, juguemos con las métricas. Hay infinidad de buenas métricas, métricas de flow, que se pueden sacar con un clic, con este plugin, con un structure, haciendo absolutamente nada, con cualquier, bueno, incluso con el Excel. No nos fijemos solo en métricas, ¿vale? A veces veo a compis de trabajo que solo se fijan en el bar down y en una más y con eso poco puedes hacer. O sea, de hecho ya vimos que según íbamos viendo métricas cuantitativas, al principio algunas te llevaban por un camino que si no mirabas otras no tenías en cuenta, digamos lo de QX, por ejemplo. Entonces, exacto, que las hojas del árbol no os impidan ver el bosque. Hay cosas más allá. Y después, cuando alguien nos diga que un equipo tiene burnout o lo que sea, un dominio, una tribu, eh, vayamos más allá. Vayamos más allá. Veamos de verdad qué es lo que pasa, si, vale, este equipo está mal, pero y este está bien. No nos fijemos solo, vale, vamos a ver, como tiene burnout, bueno, voy a ver más o menos qué es lo que sacan por sprint, vale, no, es que están muy estresados, entonces, bueno, pues ya está, ya saqué la conclusión, no. Entonces aquí os lanzo un par de retos. ¿Vuestros datos actualmente os permiten conocer a vuestro equipo? Y después, ¿seguís basándoos en sensaciones o os basáis en métricas? Y luego aquí un poco lo que pongo, también que quede un poco de poeta. No te quedes en la punta del iceberg, ¿vale? Lo que repetí ahora, jugad con variedad de métricas. Hay métricas incansables, facilísimas. No hace falta sacar un doctorado en Harvard. O sea, lo tenemos a un clic. Entonces, pues aprovechad esto. Y nada, simplemente, bueno, por aquí os dejo mi LinkedIn. Cualquier cosa, ojalá que me contactéis. Cualquier cosa, estoy encantado de hablar con vosotros. Y con el tema de las herramientas que hemos visto, lógicamente aquí en una hora nos puede explicar cómo instalo un plugin, cómo lo pongo tal. Cualquier duda que tengáis, porque además yo utilizo bastantes más gráficos, contad conmigo y ojalá nos reunimos ahí todos y lo vemos. Así que encantado de ayudaros. Y nada más. Muy bien, Laureana.